Buenos días, amigos. Hoy estamos a martes 31 de mayo, terminamos el mes y pues ya nos dirigimos directamente al mes de junio, donde tendrá lugar la conferencia de desarrolladores de Apple, en la que ya sabéis, se nos mostrarán todas las novedades de software y esperamos también que novedades de Mac y todo. Resulta, esta mañana, revisando la cuenta de Twitter, como siempre hago a primera hora, de todo lo que ha ocurrido por la noche, que es cuando además más movimiento hay por toda la zona estadounidense, que es de donde vienen prácticamente el 100% de las noticias. Me resultaba curioso estar a estas alturas, o sea, a 2 semanas exactas de que tenga lugar la conferencia inaugural de la WWDC, de la conferencia de desarrolladores, y no sabemos prácticamente nada de iOS 10, prácticamente nada de OS X, pero vamos, tan prácticamente nada que es que lo único, no sabemos ni el nombre, no sabemos ni si se va a llamar macOS o va a seguir siendo OS X, solo que va a tener Siri, supuestamente, y que va a haber un botón de Siri, supuestamente, nada más. No sabemos nada de WatchOS 3, ni de tvOS, nada de si va a haber un nuevo Apple Watch o no. O sea, es que no sabemos prácticamente nada de la conferencia de desarrolladores. Nada. Sabemos, o creemos, que sabemos cosas del iPhone 7, que será en septiembre cuando lo lancen, y que de momento seguimos dando bandazos de un lado y al otro, y volvemos al principio y luego volvemos otra vez al final, con rumores totalmente contradictorios sobre si va a tener Smart Connector, si no va a tener, si va a tener Lightning, si va a tener jack de auriculares, si no va a tener, que si la cámara va a ser dual, que si va a ser exclusiva del iPhone 7 Plus. Bueno, o sea, sí, de eso se habla mucho, pero no sabemos prácticamente nada de lo que vamos a tener en el mes de junio, lo cual, pues personalmente me gusta, porque así va a ser todo más sorprendente. De todas formas, quedan 2 semanas. Nuestro amigo Gurman empezará ya con su goteo tradicional de ir soltándonos poquito a poco los rumores a los que ha tenido acceso. Pero bueno, no quería dejar de destacar eso, de que prácticamente la WWDC va a ser, a esta altura es una incógnita y no tenemos ni idea. Parece ser que Siri va a ser muy protagonista, pero poco más. Bueno, hoy quería hablaros de Asus, del Asus ZenBook, ese portátil que seguramente ayer veríais en muchos blogs, en muchos sitios, elogiando el enorme trabajo y el grandísimo diseño de ese portátil, que es una descarada, flagrante y sin ningún tipo de vergüenza copia del MacBook de Apple. O sea, deberían poder permitir que los diseños se pudieran registrar, o al menos, y si se permite registrar los diseños, deberían cambiar un poco cómo se maneja eso, porque una cosa es hacer un portátil delegado y otra cosa es hacer una copia tan descarada de un portátil como el de Apple. Pero bueno, ese no es el tema, eso estamos ya más que acostumbrados. El tema era que ayer, pues eso, la verdad es que es un portátil muy bonito, creo que Asus ha hecho un buen trabajo de copia-pega. Ha cogido el MacBook de Apple, yo creo que el dueño de Asus habrá cogido a sus ingenieros y les habrá dado un MacBook y habrá dicho: hacedme esto con el logo de Asus. Y lo han conseguido. Es un portátil muy, muy bonito. Yo estoy enamorado del MacBook, así que no puedo no estar enamorado de ese Asus, porque es el mismo. Tiene un procesador i7 bastante potente. Tiene una batería que Asus dice que va a durar 9 horas. No me lo creo pero vamos, ni la mitad me creo. Veremos a ver luego en las pruebas cuánto dura la batería. Pero mi experiencia con la duración de la batería en portátiles con Windows es que
si consigues que te dure la mitad de lo que dice su fabricante, ya tienes suerte. Con Apple no ocurre así. Si Apple dice que dura 10 horas, pues a lo mejor dura 9, pero estará muy cerca de las 10 horas. Asus dice que este portátil va a durar 9 horas. Bueno, veremos a ver. Teniendo en cuenta que tiene sistema de refrigeración, una diferencia con el portátil de Apple, con el MacBook, teniendo en cuenta que tiene un procesador i7 y teniendo en cuenta que maneja Windows, va a ser difícil que esa batería dé para 9 horas. ¿Qué más? Tiene un trackpad de cristal, que obviamente no tendrá multitouch ni force touch. Y bueno, es más delgado, es más ligero que el MacBook, y la pantalla es un pelín más grande que la del MacBook. Pero al tema, aparte de las especificaciones de este portátil, luego ya al final iremos con el precio. Aparte de eso, el tema es leer esa cantidad de artículos elogiando el MacBook, leerlos en Engadget, en Sataka, en tantísimos blogs españoles, americanos, de todo tipo, elogiando el MacBook, hablando de las grandes virtudes, hablando de cómo Asus había conseguido incluso superar a Apple con un portátil más fino y más delgado y más ligero que el MacBook. No nos olvidemos que Apple lo presentó hace ya más de un año. Y resulta que ahora de repente que tenga un solo USB-C no es un problema. Resulta que ya eso no pasa nada. O sea, no he leído un solo artículo en el que le den palos a Asus por lanzar un portátil con un solo conector USB, o sea, con la que le cayó a Apple en su momento, que todo el mundo elogiaba el diseño del MacBook, pero lo machacaba por tener un único conector. Y de repente, ahora hace Asus lo mismo y todos son elogios. De repente, tener un único USB que permite una salida de vídeo, un conector de disco duro y incluso conectarlo a la batería, es una virtud, es una ventaja, porque como lo hizo Apple, ahora Asus lo ha conseguido también. Y dices, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Ahora de repente la gente se ha olvidado de ese grandísimo problema de que el Asus solamente tiene un USB. En fin, son las típicas cosas que pasan. Cuando Apple lanzó el MacBook el año pasado, fueron muchos los que hablaron de que la siguiente generación iban a tener que rectificar ese enorme fallo, que se note mi tono irónico, ese enorme fallo para muchos. Hombre, no voy a decir yo que no hubiera a lo mejor agradecido un segundo USB-C en otro lado, pues sí, la verdad es que no hubiera venido mal, pero estamos hablando de un diseño que más delgado parece difícil, y eso tiene su precio, y su precio es un único conector, porque es que no hay sitio para ponerle otro. Pero el caso es que ahora ya, pues eso está bien, y el resto de fabricantes, si lo hacen, pues hay que aplaudirlo. Lo de siempre, cuando Apple quitó la unidad óptica, todo el mundo se lanzó a las calles con pancartas de Apple está loca, Apple, y al final la mayoría de portátiles no tienen unidad óptica. Las unidades ópticas ya están empezando a desaparecer. Cuando Apple lanzó el USB-C, pues ahora será lo que hagan todos. Ha empezado Asus, tardará Samsung muy poco en presentar el suyo, luego lo hará Acer, lo hará Lenovo, lo hará HP, y todos lanzarán MacBooks copiados con un único USB-C, y ya de repente el único USB-C no va a ser un problema, ya va a ser un estándar de la industria, y va a ser lo normal, y va a ser lo que marca las directrices de los ultraportátiles. Lo que hay que leer, Dios mío. Aparte de eso, también hay otro pequeño detalle que a la gente también se le ha olvidado así, de repente, y es el tema de la pantalla. Me costó trabajo encontrar un artículo en el que se indicara cuál es la resolución de pantalla del Asus. Todos hablaban de cómo Asus había machacado a Apple en potencia, en grosor, en diseño, pero nadie hablaba de la resolución de pantalla, y yo estaba bastante interesado en saber qué resolución de pantalla iba a tener ese portátil. Si le habían metido también una pantalla retina, o
con resolución retina, porque retina solamente lo puede usar Apple, y resulta que la resolución de pantalla es de 1920 x 1080p, es decir, un Full HD de toda la vida. La pantalla del MacBook, siendo un poquito más pequeña, tiene una resolución mayor, unos 2300 por 1000, es que no me la sé de memoria, pero vamos, una resolución, creo que en torno a lo mejor me equivoco, pero un 30 o un 40% mayor puede ser, más o menos. Pero nadie dice nada de eso, nadie habla de que la pantalla es con menos resolución, nadie habla de que el procesador va a trabajar a una resolución, va a trabajar con menos exigencia porque va a manejar una resolución más pequeña, nadie va a hablar de que la gráfica también va a tener menos exigencias por la resolución de pantalla, nadie dice nada de eso. Sin embargo, si se fijan en que tiene medio milímetro menos de grosor, o 1 milímetro, o yo que sé cuánto tiene menos de grosor. Precios del Asus, pues una pasta, como era de esperar. Apple es cara hasta que alguien lanza un portátil parecido o idéntico al de Apple y nos damos cuenta de que es igual de caro. El Asus va a tener un precio de $999 en su configuración básica. La configuración básica es con el procesador i7, 4 GB de RAM. 4 GB de RAM en un portátil de 1000 pavos me parece ridículo, y creo que eran 256 GB de SSD. Luego hay una configuración tope de gama con el mismo procesador, luego que tiene 8 GB de RAM y 1 TB de disco duro. La RAM ya no sé si eran 8 o 16, ya estoy en duda. Pero bueno, con RAM ya más que correcta, 1 TB y el procesador i7, que sale por $1.999. Esto cuando se convierta a euros, pues será unos, seguramente, no creo que me equivoque mucho, serán unos 2.300, 2.400 euros, y si no al tiempo. Luego hay una configuración intermedia, que digamos que sería la más adecuada para la mayoría. Yo la de 4 GB de RAM creo que debería ser descartada por todos. Esa configuración intermedia tiene unos 8 GB de RAM, unos 512 MB de disco SSD y el procesador i7, y tiene un precio de $1.499, que al cambio serán pues seguramente unos 1.800 euros, por ahí para arriba, no creo que para abajo. Con lo cual estamos hablando de un portátil carete, un portátil que en su configuración básica ya partirá del mismo precio que el MacBook. Ya digo, cuando hagan la conversión a euros hablamos y veremos si estoy equivocado o no, y que en su configuración más alta pues ya está muy por encima de los 2.000 euros. O sea que parece que ahora el MacBook de Apple ya no es tan caro, ya tiene un precio pues lo normal para ese tipo de dispositivos. Echadle un vistazo. En Soy de Mac tenéis el artículo y las fotos. Es un ordenador, insisto, que es muy bonito. Si yo fuera usuario de Windows, Dios no lo quiera, creo que sería un ordenador de este tipo sería el que yo buscaría. Insisto, me da muchas dudas esa batería de 9 horas. No me lo creo. No me creo que un portátil de ese tipo pueda dar 9 horas de autonomía. Mucho debe haber mejorado Windows 10, que sí es verdad que ha mejorado mucho, pero no creo que haya llegado a ese nivel como para dar una autonomía tan alta en un portátil tan pequeño. Y solamente quería destacar esos detalles, y es que pues que de repente la gente se le olvida de la resolución de pantalla y no lo vas a encontrar, te va a costar trabajo encontrar la resolución de pantalla de este portátil. Yo lo encontré en un artículo publicado en un blog que ni siquiera conocía. Después de hacer una buena búsqueda por Google y después de haber visitado Engadget, Sata, que hay un montón de blogs donde no dicen nada sobre su resolución, no sé si omitiéndolo de forma intencionada o simplemente porque no lo saben. Y luego, pues eso, que uno, al ver que tiene un único USB y que la gente pasa así como el que no quiere la cosa por eso y sigue elogiando el diseño y tal, con la que le cayó a Apple por el USB-C de su MacBook, pues uno se queda estupefacto. Y así os lo quería contar. Echadle un vistazo, que de verdad es bonito,
y echarle un vistazo a las reviews, compararlas con las reviews de hace un poco más de un año, cuando Apple lanzó su MacBook, y veréis la diferencia. Veréis cómo lo que antes era un problema, ahora de repente o no lo es, o incluso se elogia, o ni se menciona. Un saludo y mañana más.